Buenas noches, hermanos. Vamos en esta oportunidad a tratar un tema que, como cada uno de los que se han propuesto, queda muy restringido en la cantidad de conceptos que podemos vertir simplemente en una sesión. Pensemos que hay hermanos muy reconocidos que han escrito mucho sobre justamente la educación de los hijos y todos creemos que es una de las principales y más trascendentales influencias que tienen los hijos es como la circunstancia donde hay diferencias entre ellos y nosotros son zanjadas. La resolución del conflicto entre los padres y los hijos, podemos decir sin lugar a duda que son de los hechos que más impactan en la vida de un hijo. Y es interesante cuando vamos a las Escrituras la cantidad de veces que nos encontramos con este hecho. Conflictos entre padres e hijos que marcaron la historia de Israel y la historia del mundo. Partimos de la base de que Adán y Caín sin duda hubo allí un conflicto. No está relatado, pero lo debemos ver. Noé y Cam. Abraham y Lot, también allí hubo un conflicto. Si bien no era el hijo, era casi como si lo fuese. Lo mismo pasa con Abraham e Ismael, Abraham e Isaac en aquel monte Moria. Isaac también se encuentra con conflictos con sus dos hijos. Luego Israel tiene conflictos con sus hijos. Y avanzando nos encontramos con Elí y sus hijos, Saúl y Jonatán, David y sus hijos. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos también con varios conflictos. El más conocido es el conflicto del padre con aquellos dos hijos, el perdido y el que se queda en casa. Y también esos padres que tuvo dos hijos, a los cuales le envió a trabajar y uno fue y el otro no. Vamos a ver algunas características que nos permiten, en primer lugar, tener en claro, definir qué es un conflicto. Un conflicto es una situación en la cual hay dos o más personas con intereses en oposición, que no pueden coexistir esos intereses en oposición. Entonces tiene que haber una resolución. Debe haber una resolución. No debe, como vimos ayer, es realmente perjudicial que un conflicto no se resuelva. No es más que un germen de situaciones y de conflictos aún mayores si no se suele resolver. Y sabemos que los conflictos tienen diferentes motivos, distintas razones. Hay aspiraciones e intereses diferentes. Hay muy seguramente una falta de comunicación, una falta de atención. Hay reacciones que son desproporcionadas. Lo cierto es que hay uno de los principales elementos que debemos evaluar en la relación de cómo vamos a encarar y cómo resolver ese conflicto es sin duda la comunicación. No importa a qué nos dediquemos, lo que sabemos es que la mayor dificultad que tienen los trabajos, las personas, es la comunicación. Los problemas que hay suelen ser de comunicación. En el trabajo, en la casa, en donde sea, hay problemas de comunicación. No hay forma de construir algo si falla la comunicación. Y eso fue justamente lo que Dios tuvo que hacer en el Babel. La manera que Él tuvo de detener esa construcción fue rompiendo la comunicación. Y no se han cambiado las reglas del juego. Si hay algo que nos
debe mover es justamente priorizar la comunicación. No dar por sentado las cosas. Vamos a ver algunos ejemplos y algunos datos adicionales sobre justamente esto, el no dar por sentado cuando hay un conflicto, no presumir o no asumir nada, sino avanzar con datos ciertos. Vimos entonces un poco la definición, vimos los motivos y vemos también las responsabilidades. En un conflicto que es asimétrico, el día de ayer vimos, por así decir, que hay una cierta asimetría en el conflicto entre los esposos. Ambos, a los ojos de Dios, tienen la misma jerarquía como personas, si bien la gran responsabilidad del matrimonio es del hombre, pero aquí evidentemente hay una jerarquía donde la mayor responsabilidad cae sobre los padres. Eso es indiscutible, porque justamente el Señor nos llama a eso, a que instruyamos al niño para que cuando fuere viejo no sea parte del camino. Debemos estar atentos, justamente somos llamados los padres a ser líderes en la familia y por lo tanto tenemos la responsabilidad, mayor responsabilidad en la detección, generación, mantenimiento y o resolución del conflicto. El mejor conflicto es el que se evita. Y como dice justamente la Escritura, el sabio ve el peligro y lo evita. Y muchas veces, y vamos a verlo más adelante en algunos casos, como padres debemos estar atentos a detectar dónde puede y cuándo puede ocurrir el conflicto. Eso es justamente una de nuestras mayores responsabilidades. También, como dice aquí, en el momento del análisis de la situación, de la criticidad, como el mismo Señor nos dice, no debemos ni desalentar ni exasperar a nuestros hijos, como encontramos en Efesios y en Colosenses. No debemos provocarlos a ir, no debemos sentir que hay una injusticia. El enojo, la ira, es un sentimiento que surge cuando nos encontramos con una situación que no es la esperada. Inicialmente todos nos enojamos. Nadie se pone contento cuando se le cae una taza de café encima. Lo primero que nos surge, y más si alguien nos empujó y nos tocó. Vamos a ser sinceros, nos enojamos con esa persona instantáneamente. Nos pasó algo que no queríamos que nos pasara, pero nuestra capacidad de resolución nos hace cambiar, decir, bueno, ese enojo lo tengo que transformar en otra cosa. Bueno, ya está el hecho, ya tengo que resolverlo. Ahí es donde justamente, como padres también tenemos que pensar, el enojo que nosotros podemos provocar a los hijos es si es consecuencia de que lo que reciben no era lo que estaban esperando. Porque la disciplina o la discusión sobre la resolución de un conflicto debe reunir equilibrio, debe reunir ubicación y debe tener coherencia. Podemos hablar en mayor detalle sobre cada uno de ellos más adelante. ¿Qué significa esto de tener equilibrio? ¿Qué significa esto de la ubicación y también la coherencia? Si bien están sin duda interrelacionados estos conceptos. De los hijos, justamente el Señor, porque también nosotros, algunos gracias al Señor aún somos privilegiados y contar con nuestros padres, tenemos el conflicto del otro lado del mostrador. El hecho de que seamos hijos no nos priva de tampoco nosotros tomar la responsabilidad necesaria para la resolución del conflicto con nuestros padres, tomando en cuenta justamente que el honrar a nuestros padres, dice la Escritura, que es lo justo, lo correcto, y que justamente el honrarlo es la base para una vida de prosperidad. En tiempo atrás, justamente, con este pasaje nos habíamos puesto a pensar en la vida de Israel. Cómo Israel, cuando llega ante la corte de Faraón, siendo un hombre grande, siendo un hombre mayor,
asombra al rey. Y el rey le dice, bueno, ¿cuántos años tiene? Y como sabemos, Israel, si hay algo que hizo Jacob antes, fue justamente deshonrar, tener conflictos, burlarse, engañar a sus padres. Y él lo pagó en sí mismo y sin duda él reconocía que su vida había sido mala y había sido pocos años. Aún antes la palabra de Dios se cumple aun cuando aún todavía no está escrita. Y también el hecho de, como leemos en el capítulo 6 de Efesios, nos dice que el honrar a nuestros padres, el obedecerlos, es justo. Y este es un pequeño tip que uno puede tener, que cuando uno está discutiendo con un hijo, el hijo le dice, esto no es justo. Bueno, vamos a ver qué en la Biblia que dice qué es lo que es justo. A ver, buscamos. ¿Qué es justo? Obedecer a tu padre. Si querés justicia, arrancá obedeciendo a tus padres, ¿no? Si querés, como sabemos, todos reclamamos justicias para los demás, pero no para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces reclamamos justicia? ¿Cuántas veces nos enojamos cuando alguien cruza un semáforo en rojo y vemos que tuvo una infracción, pero cuando somos nosotros, bueno, siempre hay alguna forma de excusarnos. Siempre queremos justicia para los demás y no para nosotros. Gracias que el Señor no la aplica de la manera que nosotros la queremos para los demás, ni para nosotros tampoco. Es por eso que es también una responsabilidad de los hijos en toda edad honrar a nuestros padres y obedecerles, porque justamente también, como dice en Colosenses, eso agrada al Señor. ¿Cuáles son algunos de los elementos que podemos tomar para la resolución? Hay una serie de puntos que creemos que debemos evaluar. Y esto podemos ver que se aplica no solamente a la relación entre los padres y los hijos, sino siendo dos personas, dos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, con capacidades que Dios nos ha dado, son comunes a muchas de las situaciones de conflicto que nosotros podamos tener. Mayor responsabilidad, como dijimos, tenemos nosotros como padres en cumplir con ellos, pero los hijos, sin duda, como somos hijos también, debemos prestar atención. En primer lugar, podemos mencionar que debemos no perder de vista la relación. Centrarnos en que esa persona es nuestro hijo, es nuestro padre. Uno y otro hemos sido dados por Dios como la responsabilidad de criar y de honrar. Dios nos ha dado la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de encaminarlos, de darle sentido a sus vidas a través de la predicación del Evangelio para que ellos puedan llegar a ser salvos. La tremenda responsabilidad que es eso. Y nosotros como hijos también honrar a aquellos padres que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, lo primero que debemos centrarnos es en la relación. Y es interesante justamente cómo el padre le hace notar eso a su hijo, el que se quedó, el hijo mayor. Dice en Lucas 15:31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Antes de explicarle y antes de reaccionar de buena o mala manera a el enojo entendible que tenía el hijo, porque estaba viviendo una situación que él no esperaba y que veía a todas luces injusta, él lo primero que le hace notar, mira, primero que todo, vos sos mi hijo, me debo a vos. Quiero que lo que vayamos a hacer sea para resolver el problema y no para agravarlo. Segundo, justamente, es no darlas, como ya dijimos, no dar las cosas por sentadas, porque muchas veces corremos el peligro de hacer suposiciones.
cada uno de nuestros hijos, y todos los que tenemos más de 2, no hay 2 iguales, ¿no? Uno trató de crearlos igual, pero no, son totalmente distintos. Y pensamos que lo que le decimos o la forma de actuar con uno va a funcionar igual con el otro. Y no es así. Entonces tenemos que no dar las cosas por sentadas. No, tenemos que no correr peligro de hacer suposiciones. Como el peligro que corrió Israel cuando, habiendo ya conquistado la tierra, vuelven las tribus del otro lado y hacen un altar. Y el pueblo que había quedado entre el Jordán y el mar se arman y van en son de guerra, diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se abren? ¿Por qué hacen esta? No, no, no. No es que queremos tener otro Dios, es simplemente una forma de poder mantener la identificación con el pueblo. Y muchas veces nos pasa eso. Pensamos que el otro piensa como nosotros pensaríamos que él piensa. ¿Tá? Y es fundamental por eso centrarnos en no dejar las cosas por sentadas. Importante es justamente centrarse en las reglas y en las responsabilidades que estamos queriendo discutir y hacer un plan, pensar qué va a pasar, qué me va a decir o qué le voy a decir. Con lo cual, evidentemente, muchas veces, si lo queremos hacer correctamente, nos requiere un tiempo de meditación. Hay veces que las circunstancias no lo dan, pero hay veces que sí. Y después, justamente, es muy importante ser coherente. Ya lo hemos visto antes. Ser coherente entre nuestras actitudes, dentro de la familia y fuera de la familia, para resolver. Y la importancia de la comunión, el pasar tiempo juntos. El que nuestros hijos no sean desconocidos. Son elementos que ayudan a la resolución. Si yo no conozco qué clase de carácter tiene, o cómo fue su carácter cambiando, su forma de ser con los años, si sigo pensando, como dijimos, que se sigue siendo el mismo que hace años atrás, y ya no es el nene sino que es el adolescente, va a ser difícil. Algunos de los pasos que debemos ver, de tratar de considerar cuando hacemos el análisis y el sentarnos a resolver un conflicto. Primero tenemos que ser específicos. Centrarnos en lo posible en un único punto de discusión. Porque sabemos todos nosotros, pero lo hemos hecho muchas veces, cuando tenemos que tratar un tema que no nos gusta, tenemos gran capacidad para irnos por las ramas y desviar la atención. Y está ahí en nuestra capacidad y nuestra preparación de no, vamos a sentarnos a resolver esto. Como hizo, por así decirlo, vos con el pariente. Noemí le dijo, quédate tranquila que hasta que no lo resuelva, ¿no? Ahí. ¿Volvió? Ahí está, bien, perfecto. Bueno, lo mismo. Centrarnos no quiere decir que tengamos que resolver el problema en ese momento, pero que evidentemente lo que hay que hacer, esa conversación tiene que ser de un solo tema para poder tener un comienzo, un desenlace y un fin. Y en esa conversación hay algo fundamental, que es el centrarse en el hecho y no en la persona. Centrarnos en lo que pasó y no en quién lo hizo. Hemos visto, seguramente lo hemos escuchado ya, quizás nos puede haber pasado en una discusión decir, sos tal cosa, en vez de decir, hiciste tal otra. Fundamental, centrarnos en lo que pasó y no en la persona. Centrarnos en el hecho y no en la persona. Y hablar siempre por uno mismo. Dar nuestro parecer, no decir, toda la gente, como pasaba con los enemigos de Nehemías, ¿no? No, la gente dice que ustedes... No, la gente dice nada. ¿Yo qué digo? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo opino? Tomar esa responsabilidad en la
discusión. Como dijimos, también uno de los pasos, uno de los métodos fundamentales, una de las cosas fundamentales es el hecho de escuchar. Y hablar, escuchar, repetir lo que la otra persona me dijo para ver si lo que entendí es lo que debía hacer. Y si hay un ejemplo que nos debe llamar a la atención, es lo que hizo Dios con Adán en el Edén, que fue el primer conflicto, por así decir, registrado en las Escrituras entre un padre y un hijo. Dios no hacía falta que le preguntase nada, pero sin embargo, Él lo hizo en Génesis. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Qué has hecho? La importancia justamente de darle a la otra persona la oportunidad de explicar por qué piensa o actúa de una manera que nosotros entendemos que no es la adecuada. Y si hay algo que también es muy importante, que con mucha facilidad caemos, y también lo usamos nosotros, es cómo preguntamos. Si hay una forma de pregunta que está prohibida en la discusión, es el por qué. Nunca tenemos que preguntar por qué. Tenemos que preguntar cuáles son los motivos. Porque si me dicen por qué, me pueden decir, como hemos dicho muchas veces los padres, porque sí. En cambio, si yo le digo, bueno, decime cuáles son los motivos. La otra persona tiene que elaborar qué es lo que realmente lo lleva a pensar diferente. No se puede escudar una respuesta cerrada que no me permite avanzar en la conversación. Una respuesta cerrada no permite el diálogo. Fundamental entonces que nosotros podamos tener esta disciplina. En el fervor a veces de las circunstancias, de los enojos, puedes tener esta disciplina de decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué te llevó a hacer eso? Para que de esa manera encontrar la solución. Y así como hemos visto una definición del conflicto, algunos motivos, las responsabilidades como padres e hijos, algunos elementos de la resolución, algunos pasos, hay uno que es fundamental, que es el método, la forma en que vamos a encarar el diálogo. ¿Cómo vamos a decirle a la persona que lo que estamos viendo, lo que pensamos, es contrario a lo que esperábamos o a lo que queremos que está haciendo? ¿Cómo lo que ellos decimos A y es B? Y esto aplica para muchas circunstancias de la vida. Pero si hay, y creo que va a ser bien gráfico, creo que si hay una cosa que me gustaría que todos nos llevásemos en esta noche, es que podamos poner en práctica esto, que es el método del sándwich. No sé cuántos lo conocen, el método del sándwich, pero funciona más o menos así. ¿El sándwich qué es? Un pan arriba, un pan abajo y en el medio algo. Lo que sea, en el medio algo. Pero arriba y abajo hay pan. Hay un mismo componente. Toda conversación que tenga que ver con una discusión, para cerrar la discusión con un hijo, tiene que empezar con una referencia positiva. Tenemos que destacar y sacar qué es, como decíamos, lo vimos en el caso del padre y el hijo mayor. Padre, vos sos mi hijo y todo lo que tengo es tuyo. Él no le recriminó o no le dijo yo con mi plata hago lo que quiero. Que era de él, finalmente. Él fue y le dijo, sos mi hijo y sos valioso para mí. Y eso creo que es el preámbulo de cualquier conversación que debemos encarar. Y no hacerlo por un protocolo, sino justamente que sea parte de nuestra real y consciente estrategia para encarar el conflicto que estamos viviendo. Primero, esa persona con la cual yo tengo que hablar
es un regalo que Dios me ha dado y que soy responsable y que es, como dijimos, nuestro hijo o también nuestro padre. Primero de todo, reconocer el valor de esa persona, reconocer lo que significa esa persona para nosotros. Después viene lo sustancioso, que es justamente el problema que debemos tratar. ¿Ya? Mira, veo esto, me parece que esto es así y que no debería ser de esta manera. Contame qué fue lo que pasó, contame dónde estuviste, contame qué fue lo que hiciste. ¿Cuáles fueron los motivos para esto? Y dejar que la persona hable. Y no interrumpir. Hay algo que nos encanta a los seres humanos, que es interrumpir. Y sin duda ahí debemos mostrar nuestra mayor madurez. No interrumpir. Dejar que la otra persona hable. Y una cosa fundamental. Cuando hablamos y la otra persona habla, vamos sinceros, debemos quizás también sentarnos y tomar papel y lápiz y anotar. La persona habla y se calla. No es obligatorio empezar a hablar de inmediato. No es obligatorio. Tenemos que darnos el deber, la pausa para pensar y también para que esa persona piense lo que dijo y ver qué más quiere decir o no. Para ver cómo resolver esa situación. Hay algo que también es muy importante, que es justamente los estilos que tenemos para resolver los problemas, resolver los conflictos. Y así como hay 4 temperamentos, tradicionalmente, que sabemos que es simplemente una forma de catalogarlo, ¿no? Colérico, flemático, melancólico, sanguíneo, no da ocasión para dar más detalles. Sí podemos encontrar 4 maneras diferentes que nosotros podemos encarar la resolución de un conflicto. La primera es el dictador. Es porque esto es así y porque lo digo yo. Hay edades donde podemos aplicar eso, evidentemente, pero llega un momento en que ya no. Y aún así en todas y cada una de estas ocasiones tenemos que explicar por qué debemos hacer esto. Y lo que es muy importante es, primero como dijimos, poner el momento de decir, vos sos mi hijo, este es el problema. Y me olvidé de poner la tapa abajo, ¿no? Que era, si no nos quedamos con un canapé por la mitad. Es animar a la persona a que analice por qué estoy yo proponiendo, que estamos proponiendo esto, y animarlo al cambio y apoyarlo en el cambio de opinión y en el cambio de actitud. Entonces, reconocer el valor de la persona, plantear el problema que debemos plantear y después animar a la persona que dependiendo del caso podemos encontrar, dependiendo de los temperamentos, una reacción de rechazo, una depresión, una de indiferencia. Cada uno de nosotros, dependiendo de las circunstancias, reaccionamos de distinta manera. Al terminar la conversación y dejarle la iniciativa a la otra persona, en decirle, te animo a que, o en función de esto quiero que pienses esto, le damos también valor a la otra persona, a que le damos a entender que por más que opina distinto que yo, tengo que estar dispuesto a escuchar lo que me va a decir. Y evidentemente en el primer caso, el dictador con los niños pequeños, pero hay una cosa que es fundamental que nos estamos diciendo es, muchas veces somos discusiones o temas que tenemos la absoluta autoridad de la Escritura para mencionarlo. Entonces, no es que me esté lavando las manos, sino que al contrario, reafirmo por qué estoy pensando así. Cuando yo puedo citar lo que la Biblia dice al respecto. Porque entonces, el problema que tiene mi hijo o mi padre, porque estamos hablando de las dos puntas, ya no es conmigo solo, sino que también se da cuenta que el problema es con el Señor. De los dos demostradores,
Tenemos que estar de los dos lados del mostrador. Debe haber hay una cosa que hay que destacar con el dictador, que si bien es una figura muy fuerte, también es un tremendo daño porque es un doble filo extraordinario, porque el dictador tiene que ser coherente. Si el dictador deja de ser coherente, a la situación ya de tensión se agrava un descrédito difícil de levantar. Y dentro de los dictadores hay dos tipos de dictadores. Está el dictador frontal, que fue el caso de Saúl y Jonatán. Saúl estaba absolutamente alejado de Dios, Dios lo había desechado, había puesto como nuevo rey en el futuro a David, y Jonatán había hecho amistad con David, reconocía la voluntad de Dios para el pueblo y para él, y cuando Saúl lo confronta y Jonatán le explica, le trata de explicar, Saúl tiene una actitud absolutamente irascible, llegando al insulto. Saúl insultó a su propio hijo. Es muy relacionado con el dictador la violencia verbal, ni hablar la física. Pero también está el dictador persuasivo. Y el dictador persuasivo yo lo veo reflejado, creo que lo podemos ver reflejado como pocas personas en Dalila. Dalila quería hacer algo y hasta que no lo consiguió, no paró. Lo destruyó emocional y anímicamente a Saúl. Y nosotros podemos ser dictadores a Sansón. Ay, gracias por el apunte. Nosotros podemos pasar exactamente por lo mismo. No ser confrontativos, pero tener una actitud dictatorial de una tendencia blanda, parece así, pero sí o sí tiene que hacerse como yo quiero, a costa de lo que sea de aquel con el cual tengo esta interlocución. Está el otro que es el caso del acomodador, ¿sí? Que es, bueno, vamos a hacerlo, te voy a dejar elegir. Pero también, si vos elegís, aceptá las consecuencias. Fue un poco lo que le pasó a Abraham y Lot. Lot sabía que le convenía. No hizo lo que le convenía y así le fue. Y es justamente lo que después podemos ver relatado en Proverbios, ¿no? Cuando habla de que el consentido es el que avergüenza a la madre. Cuando yo le digo, hacelo, bueno, hacelo, y después le apago un incendio, finalmente no hago más que perjudicar. Ahora sí, conociendo a mi hijo, a mi hija, a mis padres, bueno, vamos a hacerlo así. Y vamos a ver qué pasa. Hay otro estilo que es el que abdica. Que dice, bueno, yo me hago el desentendido. Y por lejos, en la Biblia no solamente encontramos uno, sino por lo menos dos ejemplos de los más tristes y de los más dolorosos de un padre que se borró. El primero cronológicamente fue Elí con sus hijos. Él fue y les dijo, miren que están haciendo hermano, pero no, el Señor dijo, vos le dijiste pero no los estorbaste. O sea, vos pensaste que cumplías diciéndole con que estaba mal, pero no hiciste nada. Y vimos cómo terminó sus hijos y cómo terminó Elí. Y el otro caso que es por triplicado, que eso nos habla también de la importancia de sentarnos a pensar y reflexionar sobre los errores que podemos cometer, fue el caso de David. Parece que David tenía un problema con los hijos que empezaban con A.
No espero que sea el problema en casa, esperemos que no sea ese el problema, pero bueno, no importa. Amnón, Absalón, Abdi, Adonías. Todos y cada uno de ellos confrontaron y deshonraron a su padre. Y David nunca tomó el toro por las astas, realmente. La dejó pasar, se hizo el desentendido. En un momento parecía como que quería reconstruirla, pero no lo hizo. En el caso de Absalón. Todos y cada uno de estos casos, de estos padres ausentes, estos que aplicaban, todos terminaron con la muerte de los hijos. No uses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, pero si os deja sin disciplina, hablando el Señor a sus hijos, ¿no? De la cual todos han sido partícipes, entonces sois hijos, sois bastardos y no hijos. Qué tremenda responsabilidad que es para nosotros como padres, porque es muy fácil, es muy tentador dejarla pasar. Pero no es más que una bola de nieve. Como dijimos ayer, el problema que no resolvemos no se resuelve, no se diluye, no se desaparece, queda ahí abajo. Y tarde o temprano termina siendo peor. Y finalmente, el caso del colaborador. Podemos resumir con una frase: busquemos una manera de resolver esto. Y creo que el caso más emblemático que podemos encontrar en la Biblia justamente es el caso del padre y los dos hijos. El que se fue y el que se quedó. El que se fue y que volvió, bueno, no había conflicto porque estaban totalmente de acuerdo con lo que había pasado. No hubo porque el padre seguramente habrá tratado de evitar que él se fuese, pero él tomó la decisión y se fue. El padre dijo, bueno, hacemos como vos querés. Y así le fue. Y después cuando vuelve el padre, justamente ese es el mensaje que podemos encontrar. Dice, vos hacés lo que, fijémonos qué podemos hacer. Pero fíjate lo que pasó. Fíjate quién sos vos, fíjate cuál es el problema que me estás planteando y fíjate qué vas a hacer con ese problema. Fíjate en qué puedo yo, si ya mis cosas son tuyas. Sentémonos a ver cómo resolver. Sin duda alguna es uno de los más grandes desafíos el hecho de criar un hijo, tener que corregirlo o tener que enfrentar. Y lo mismo pasa con los padres, porque también nosotros somos objeto muchas veces de objeciones por parte de nuestros hijos. Que sepamos reconocer, como dijimos en primer lugar, la importancia de la comunicación, de no dar las cosas por sentado, no pensar que sé cómo piensa el otro, sino escucharlo, sino entender por qué está haciendo. Y como hizo Dios con Adán, le preguntó qué había hecho, dónde había estado, con quién había estado, para que él tomase esas decisiones. Creo que cuando nos ponemos a pensar y a trabajar de esta manera, el Señor nos va a guiar a poder usar el método apropiado. Como dijimos, dependiendo de las circunstancias, la mayoría de las 4 formas de actuar son válidas. Vimos una que es rotundamente negativa. A veces sí tenemos que imponernos dictatorialmente, dependiendo de la edad, dependiendo de las circunstancias. A veces dejarlos. Decirles, bueno, perfecto, pero mirá que va a pasar esto. ¿Estás de acuerdo? Bien. La frase que ningún hijo puede desobedecer. Hacer lo que quieres. Esa no la pueden desobedecer nunca, ¿no? Bueno. Colaborar. Buscar una expresión.
sobre todo aquellos hijos que entendemos que ya tienen la madurez y la capacidad de transigir, de reconocer qué tienen que dejar de lado y qué tenemos que nosotros dejar de lado para llegar a la solución. Y después, evidentemente, no caer en el facilismo de abdicar. De decir, bueno, vamos a esperar que se resuelva solo y después vemos. Que el Señor nos perdone las muchas veces que cometemos muchos de los errores. Le damos gracias porque a pesar de los errores que hemos cometido, el Señor es misericordioso y puede obrar para la recomposición, la sanación de aquellas heridas que puedan haber quedado por estos conflictos mal resueltos o sin resolver, y que el Señor nos guíe a poder poner en práctica en nuestra vida diariamente esta gimnasia de reconocer que somos diferentes, que no sabemos qué es lo que la otra persona piensa, que el Señor por algo nos ha dado la responsabilidad de guiarles y que nos muestre en cada momento cuál es la mejor manera de hacer. Oramos, dando gracias, Señor, a esta noche por tus muchas bendiciones, entre las cuales tenemos esta, de poder encontrar en tu palabra el ejemplo para las dificultades que tenemos cuando somos personas que tenemos que lidiar con lo que nos has dado como responsabilidad de criar a nuestros hijos. Guíanos, Señor, a ser sabios, no en nuestra propia opinión, sino basados justamente en tu palabra. En temerte, en buscarte, en aprender, como tu palabra nos dice, lo que está escrito para nuestra bendición. Y, Señor, rogamos para que cada una de estas circunstancias que podamos vivir, muchas veces de ellas fomentadas y preparadas por el enemigo, sean para nuestra edificación, para la bendición de otros y sobre todo de gloria para ti. Pedimos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.